conforman lo que conocemos como Antofagasta, que es la región. Bueno, y por mi parte, yo, para presentarme, soy profesor de historia. Me desempeño como docente en la ciudad de Tocopilla. Estudié en la ciudad de Arica, pero hace algún tiempo retorné a mi ciudad para poder realizar una serie de trabajos investigativos en torno a lo que es el pasado de mi ciudad. Y uno de esos trabajos es lo que he traído para esta quinta jornada, ¿cierto? Que, como dice, quería repetir literalmente, que es la problemática, más que la temática, porque yo lo considero una problemática, que es poder conocer lo que fue el poblamiento del Norte Grande, las identidades y patrimonio. Y en base a los trabajos que he estado realizando junto al profesor Héctor, hemos considerado que esta temática, que es un subtema que he estado abordando en mis investigaciones, se puede considerar como idóneo para poder estudiar lo que es el concepto de poblamiento. Y mi ponencia tiene como título, para la redundancia, titulares y suplentes, estrategias laborales de los obreros marítimos del puerto de Tocopilla, 1900-1930. Y que es una subtemática que se sacó de un trabajo mayor que estuve haciendo en Tocopilla, que tiene relación con este libro que realicé, que se llama Tocopilla, el transporte y embarque de salida, ¿ya? Que hemos considerado como una pequeña problemática que puede abordar lo que es el poblamiento. Según mi formación, el poblamiento tiene una característica bastante cuantitativa, se podría decir. La mayoría de los estudios que se realizan sobre el poblamiento tienen relación con lo que es lo cuantitativo, cuánto es la población que llega, ¿cierto? Siempre se ve cuánto es las personas en qué periodo llegaron, cuánto fue la población, cuáles son los contextos históricos que van cubriendo un territorio, ¿cierto? Y van haciendo que la población vaya asentándose. Siempre se relaciona más al concepto de asentamiento. Pero con la temática que hoy he traído desde mi localidad, podemos ver también una dimensión que es un poco más cultural y que va más allá de los números, ¿cierto? Y que tiene que ver con algo más cultural, con lo que es el proyecto de vida que tienen los obreros y las personas en general al momento de asentarse en un lugar, ¿ya? Y hoy día he traído a los famosos marítimos de Tocopilla, que son una importante temática. Primero, para introducirnos, vamos a... ¿puedo avanzar? Aquí vemos una fotografía de 1927, creo, que es del puerto de Tocopilla. Así funciona. Préndelo. Para que podamos ver, aquí se ve la pequeña localidad de Tocopilla, que no creció mucho tampoco. Sí. Somos una ciudad chiquita. ¿Qué es Tocopilla? Tocopilla es una localidad ubicada en el norte grande de Chile, muy cercano a Antofagasta, y que comenzó que al igual como lo recién reseñaba el profesor Ardiles, comenzó como pequeños asentamientos esporádicos, ¿cierto?, que han sido trabajados por la arqueología regional en diversos puntos, ¿cierto?, pero que tienen diversos focos, porque obviamente es población nómada que fue poblando ese sector. Pero Tocopilla en sí, según el trabajo, que no es mi expertise porque eso lo ha trabajado más mi compañero y coterráneo Damir Galaz, él ha trabajado lo que fue el periodo inicial, ¿cierto? Y según sus antecedentes en su libro sobre los hermanos Latrille, la impronta en el desierto, nos habla que Tocopilla es al momento de comenzar su poblamiento, es un pequeño caserío, ¿cierto?, de lo que se denomina coloquialmente como changos, ¿no? Pero que no existe un patrón para poder afirmar rígidamente cuáles eran los lugares que iban ocupando, y que la única referencia es que existe un sector que está hacia el sector norte que se llama Duendes, en donde ahí se asienta las primeros plantas de beneficio, ¿cierto?, de cobre especialmente. Entonces, para hacerlo un poco más rápido, estos tipos de beneficios se fueron asentando en esta costa debido a la existencia de la quebrada de Barriles, que la vemos al fondo, que es la que une Tocopilla con María Elena y la Pampa del Toco.
Y ese sector, ¿por qué se coge Tocopilla? Porque para poder, movilizar el mineral y rápidamente realizar el embarque, que es una fase muy precaria, muy rústica, nos dice Galaz, que es, son 3 puntos, creo que es Buenavista, Bellavista y Duendes, que van a comenzar, ¿cierto?, de manera rústica a beneficiar metales y de inmediato, también rústicamente, realizar lo que era el embarque. Eso es como los inicios que tiene Tocopilla. Pero como toda ciudad nortina, posterior a esa fase, va a tener un auge con lo que es la llegada de la industria del salitre. Tocopilla fue anexado, al igual que la mayoría de las ciudades del norte de Chile, a finales del siglo XIX, y inmediatamente, explosivamente, comienza la explotación del salitre en su zona interior. Y en desmedro de Cobija, Tocopilla va a surgir como cabeza del departamento de Tocopilla. Se crea el departamento, Cobija, además que es una temática aparte, es azotado por algunos, eventos naturales. Y Tocopilla se alza como el centro administrativo del Estado de Chile, que administra estos sectores que en el interior, en la Pampa del Toco, comienzan a ser explotados especialmente con inversiones alemanas y también británicas. De hecho, se construye el ferrocarril de Tocopilla al Toco rápidamente. 10 años después de la anexión, rápidamente ya Tocopilla tenía un ferrocarril. Y a comienzos del siglo XX, Tocopilla ya tenía una actividad salitrera activa, ¿cierto? Muy... bueno, y Tocopilla comienza a avanzar como un punto de embarque del salitre. Entonces pasamos de esta fase primaria que nos habla Galaz, y pasamos a una fase que comienza a relacionarse con lo que es la industria del salitre. Se instalan los muelles de embarque, especialmente construidos por los británicos, que tienen el monopolio del ferrocarril y además también de sus muelles. Y la población comienza a llegar a esta ciudad. Comienza la industria del salitre genera un desarrollo explosivo demográfico, ¿ya? Y esta población comienza a llegar para realizar esta faena, que son las de embarque del salitre. Esta fotografía es relativamente más moderna, porque si se ve un lanchón con salitre a granel, ya eso indica la existencia de la producción de María Elena. Antiguamente, en primeras instancias, eran a través de sacos. Y también tenemos lo que habíamos hablado recién, el ferrocarril de Tocopilla al Toco, que también genera una conexión, genera un hinterland. El puerto de Tocopilla se configura como la cabeza administrativa y hacia su interior una maraña, ¿cierto?, de oficinas salitreras comienzan a proliferar en lo que es a orillas del río Loa, lo que se llama la Pampa del Toco, y este ferrocarril británico comienza a conectar cada una de ellas para poder realizar este trabajo de embarque. Tocopilla en este proceso, en esta etapa, podríamos decir cuantitativamente, lleva a cabo su mayor desarrollo. Si me puedo avanzar. Y esto se puede observar en lo que es lo que los historiadores, es como la información más básica que podemos tener, los censos de población. Los censos de población llevados a cabo por el Estado de Chile en el puerto de Tocopilla. ¿Cuál es la particularidad? Que tenemos solamente desde 1885, porque el Estado de Chile es el primer censo que realiza ahí en Tocopilla, y en periodos anteriores no tenemos la información, que es un desafío para los investigadores de Tocopilla, y quizá también los que son de Mejillones y Antofagasta, poder ver cuál es la realidad censal en periodos republicanos de la República de Bolivia. Y veces que existen algunos censos, como se realizó en algún tiempo en Arica, en donde se comenzaron a adquirir los censos de lo que realizó la República Peruana. Pero eso es como un trabajo aparte, ¿ya? En 1885, ¿cierto?, Tocopilla tenía una población de 2.754. En la segunda podemos ver solamente la localidad de Tocopilla. Y aquí tenemos el total del departamento, de lo que conforma lo que es Tocopilla, Gatico y Cobija, y lo que es el interior. Y podemos ver que entre 1885 y 1930 hay un creciente desarrollo de la población.
¿Cómo se pobla Tocopilla? Con estos datos podemos decir que se pobla con la industria del salitre. ¿Cierto? Podemos ver que Tocopilla ya hacia 1907, en donde ya hay un periodo de desarrollo de la industria salitrera en el Toco, tiene 15.000 personas. Y otra particularidad, porque agregué las columnas, la tercera y la cuarta columna, porque dice población urbana y rural. Está equitativamente distribuida tanto lo que es el puerto, nosotros, consideramos a través de lo que eran las entidades de población que hablan estos conceptos censales, que la población urbana es la de Tocopilla, y integrando ahí además Gatico. Y la población rural se refiere a lo que son los asentamientos salitreros que están en el interior. Entonces, vamos viendo que en los primeros años de 23.470 y después explosivamente en 1907, cuando se crea la oficina Rica Aventura y Prosperidad, empresa y peregrina que eran de propiedad de Henry Swaman, llega a 8.000 personas en la zona rural. O sea, eso fue un poblamiento explosivo. Que yo creo que en Antofagasta debe haber ocurrido lo mismo en los sectores rurales. Que es lo rural, lo que el Estado de Chile dice de rural, que le denomina el hinterland. Claro, pero nosotros sería el sector, la población industrial, se puede decir. Y en 1920 tenemos 15.000 personas. ¿Por qué es importante este punto? Porque esta es la época en donde comienza la crisis. La crisis comienza, muchas veces en la escuela se enseña que la crisis salitre llega el año 30 y llega la crisis. No, la crisis con vaivenes, ¿cierto? Comienza poco a poco la industria del salitre a ir subiendo, bajando, comienzan las medidas estatales de protección, ¿cierto? Y en 1920 ocurre algo particular en Tocopilla, que es que en 1920 se retiran los alemanes y se genera una mini crisis, una pequeña crisis dentro de lo que era solamente el cantón, que no afecta a los demás cantones salitreros. Y ahora sí, esa crisis, a pesar del cambio propietario y los problemas que están surgiendo en Europa, que como saben comenzaba con algunos problemas internos, mantenía la población de Tocopilla en 15.000, y en el año 1930 sigue aumentando, y eso es por la existencia de las oficinas del sistema Cúmulo, que son María Elena y Pedro de Valdivia. Entonces, si lo vemos cuantitativamente, como he dicho, Tocopilla se pobla a través del salitre. Eso es algo ineludible. Pero existen otros factores que no podemos dejar de lado. Por ejemplo, está la construcción de la planta termoeléctrica de Chile Exploration Company, que también acarrea personas, ¿cierto?, para que puedan trabajar en lo que es la localidad. Y también tenemos algunos factores mineros, especialmente cupríferos, que se instalan, que es materia de otro estudio a futuro, que es lo que las industrias cupríferas en la ciudad de Tocopilla, que comienza a partir de pequeños yacimientos que están en los costados, pero se sistematizan a través de algunas inversiones, especialmente llevada a cabo por Pascual Boburiza, que es el gran inversionista del salitre aquí en Antofagasta. Bueno, nos podemos quedar con eso, pero también podemos ver algunas cosas que son relativamente más cualitativas. En todos estos periodos, Tocopilla comienza periodos de crisis, periodos de apogeo, periodos de auge, y que comienzan empiezan a operar, ¿cierto?, esfuerzos del Estado para poder devolver a la población, ¿cierto?, hacia el norte chico o hacia los distintos puntos que comienzan a llegar los enganches. Pero prontamente los enganches llegan, y así va la dinámica de Tocopilla poblacional. Se va moviendo, van llegando enganches a Rica Aventura, Prosperidad, se cierra una población, se cierra una oficina, y así se va moviendo Tocopilla. Pero la población de Tocopilla se mantiene relativamente estable. Otro factor importante que había nombrado recién también es que dentro de Tocopilla existe una etapa que no disponen las demás regiones salitreras de Chile, que es que Tocopilla tiene un periodo de post-crisis, y se podría llamar post-auge, porque en la aparición de Pedro de Valdivia y María Elena, a pesar de que Pedro de Valdivia quedó dentro de la administración de Antofagasta, el flujo de salitre fue sacado por el ferrocarril de Tocopilla al Toco, lo que mantuvo una cierta una cierta estabilidad laboral dentro de lo que era el embarque de salitre en la ciudad. Y los episodios de crisis que se ven en Tocopilla devienen de las oficinas Chang. Que son las oficinas que comienzan a cerrar porque su sistema de producción caduca. Entonces esa población, ¿cierto?, es la que abandona
o en detrímetro, o se iban a la que eran las nuevas oficinas que aparecen en el interior, que son María Elena y Pedro Valdivia. En todo este trabajo, en todo este contexto, aparecen estos trabajos en Tocopilla. Esta es una lista de los oficios que comienzan a realizarse en Tocopilla a partir de lo que es la industria del salitre. Desde 1885 hasta 1930 aparecen todos estos oficios en la ciudad. ¿En qué se desempeñaba esa población? Acá aparecen los jornaleros de mar, los lancheros, los costuras, los buzos y diversos tipos de oficios, estroberos, motoristas, voceros, cachucheros, tromperos, que le llaman, que son el buchero, que también es muy importante, que todos tienen relación con lo que es el trabajo, lo que es la acción de embarcar el salitre. Además están los trabajadores del ferrocarril, pero si vemos abajo el total, dice, de todos estos trabajadores son 792, y tenemos una población de casi 15.000. Entonces decimos con esto, la población de Tocopilla no se dedica al salitre. Y aquí va a aparecer uno de los objetivos de mi ponencia, que es una estrategia que comienza a aparecer en la misma población. La población de Tocopilla, especial, y que se ve en el periodo de crisis, la población de Tocopilla comienza a trabajar en lo que es la labor esta de embarque, pero estas son la lista de matrículas, que eran las personas que tenían la matrícula y la autorización para realizar estas faenas. Y una de esas estrategias era mantener, ¿cierto? Para mantenerse en la ciudad, era tener esta matrícula. O sea, aquí podemos ver una estrategia, acá podemos ver un proyecto de vida de estas personas. O sea, estas personas que están matriculándose y que se le entregaban tanto a las empresas como a las aduanas, comienzan a emerger en periodos de crisis, ¿no? Comenzamos a revisar ahí en alguna documentación desde cuándo se entrega la matrícula, y las matrículas se entregan desde inicio del siglo XX, ¿no? Y durante la época de la crisis, el proceso de llegada de estas personas que se ve en la película de Alejandro Jodorov, que comienzan a llegar desde las oficinas Chan, que comienzan a cerrar en el interior, comienzan a llegar a Tocopilla. El Estado ya no tiene dinero para enviarlos, y que para enviarlos nuevamente al sur. Entonces, ¿qué comienzan a hacer? Comienzan a exigir trabajos de faenas marítimas. Y el Estado de Chile se encuentra con que los empleados de marítimos son titulares, o sea, no se pueden sacar del muelle, a pesar de que son pagados por jornal. Ellos tienen una titularidad, la cual era entregada por el servicio de aduana. Si nos puede avanzar, podemos ver acá un documento que lo he traído textual. Tenía muchos, pero este es como el más certero para poder hablar esta temática. Dice, hay dos grupos entre los jornaleros del mar. Contextualizando, esto es una carta del subdelegado, ¿cierto? Marítimo al gobernador, hablando sobre un conflicto que ocurre a diario durante 1930 y que ocurre a diario en la bahía de Tocopilla. Dice, hay dos grupos entre los jornaleros de mar, de planta y suplentes. Los de planta son los que siempre han pretendido comandar y hasta no hace mucho tiempo dictaban las mismas disposiciones que iban en contra de los intereses de otro grupo, suplentes. Hay obreros de los de planta que ganan hasta 3.000 pesos al mes. Esto es precisamente lo que ellos no quieren que se les disminuya. De ahí entonces la resistencia que ponen hacia cualquier medida que tienda a aumentar el número de esas labores. Si este dinero que les sobra lo empleasen en forma práctica y útil, tal vez sería excusable esa guardia que le hacen, pero en la mayoría de los casos ese exceso de jornal va a parar a las garitas o a las cantinas, cosas ambas a las cuales el infranscrito le está haciendo cruda guerra. Últimamente el subdelegado marítimo, señor Díaz, debidamente autorizado por la Dirección del Territorio Marítimo, aumentó, sin embargo, la matrícula de jornaleros de mar. Había 110 plantas y los aumentó a 150. Había 50 suplentes y lo aumentó a 80. En cuanto se notificó este aumento, ha empezado la inquietud entre los obreros de planta y recrudece el roce entre ellos y el subdelegado. Este conflicto llega hasta 1936, ¿cierto? En donde ya el Estado logra normalizar a través de lo que eran las matrículas,
Y también una estrategia que comienzan a desarrollar los mismos obreros, que se denomina el medio pollo, que es coloquialmente, que también ocurre también, que es un fenómeno que ocurre también aquí en Antofagasta, que es la división y el fraccionamiento del, ¿cómo se llama?, del jornal del que tiene la matrícula. Para el Estado fue muy buena esa estrategia, porque la misma gente tuvo que resistir a esos embates del Estado y tuvo que empezar a realizar ese trabajo. Algunas entrevistas que se han realizado, el medio pollo tiene como un ribete que es más ligado a la flojera, le dicen, porque decían que el medio pollo era el que le hacía la pega, pero nace en este contexto para poder fraccionar, ¿cierto?, ese ingreso que entregaban las empresas, más en una época de crisis. María Elena y Pedro Valdivia comenzarán a estabilizarse, Pascual Bobriza adquirirá la Guggenheim, ¿cierto?, la parte de Tocopilla, y se creará la compañía Anglo Lautaro, y eso mantendrá, ¿cierto?, una producción un poco más estable. Los suplentes y los titulares, ¿cierto?, que para mí son una estrategia, ¿cierto?, de poblamiento, resisten hasta fines de la década del 50, año en el cual la compañía Anglo Lautaro construye el brazo mecánico, que es un sistema de silos y correas transportadoras que hasta el día de hoy se mueve en Ocupa. Y eso reorganizó todo lo que fue reorganiza todo el ordenamiento de lo que es los trabajos de la bahía. Muchos hablan de que eso fue un brazo cortabrazo. Habría que ver cuáles fueron las consecuencias de ese brazo mecánico, porque yo creo que más reorganiza lo que es esta estrategia. El brazo mecánico destruye lo que es el suplente y el titular, porque segrega lo que es el movimiento del salitre a un proceso mecanizado, y eso desestructura todo lo que se había construido desde 1907. ¿Por qué es importante observar este ejemplo que les traje? Porque como lo repetía, es el proyecto de vida de las personas, y además se realiza en un contexto en donde Tocopilla se mantiene gracias a María Elena y Pedro de Valdivia. Habría que ver otras estrategias, eso es lo que a futuro tengo como investigador local. Podríamos ver también lo que fue la planta, las consecuencias que hizo la planta termoeléctrica con la construcción de una company town, que se le denomina. También podemos ver la formación de la compañía minera Tocopilla, ¿cierto?, que también puede ser una estrategia de poblamiento, pero que son temáticas que aún no he abordado y que prontamente espero, ¿cierto?, entregar para ir viendo cómo se va formando este proceso post-crisis. Y para culminar, me gustaría dejar en claro, ¿cierto?, bueno, acá podemos ver una fotografía del libro. Ese es el muelle 1 de Tocopilla. Acá se puede ver al famoso palero, que es una transformación del obrero antiguo cargador de saco. Se transforma en palero debido a la existencia de salitre a granel que comienza a producir en María Elena y Pedro Valdivia. Ahí se están realizando faenas en los mismos vagones. Los vagones eran llevados hasta los mismos muelles, se abría la compuerta y desde ahí el palero, ¿cierto?, comienza, ¿cierto?, su trabajo de descarga. También está otra función que es el cargador del muriato. Cuando Coya Sur comienza a funcionar como piscina, ¿cierto?, necesita una cierta cantidad de potasio para el salitre. Y en estas piscinas solares que tienen en María Elena, en Coya Sur. Y el muriato comienza a ser descargado, comienza a ser adquirido y alienado a lo que es el salitre. Y ese trabajo también se comienza a realizar con estos trabajadores. ¿Por qué es importante el muriato? Porque estas personas que descargaban el salitre después se transformaron en descargadores de muriato. ¿Cierto? Y bueno, y la siguiente página, o sea, la siguiente fotografía, podemos ver también aquí otra fotografía que son de Antonio Quintana, un connotado fotógrafo nacional. Y podemos ver al cargador de salitre, que tiene una fisonomía bien rústica, pero como vimos en el documento, el jornal de él no era tan rústico. Igual existe un imaginario simbólico que lleva a este obrero, ¿cierto?, a verlo rústicamente, pero detrás de él había una estrategia de querer mantenerse en Tocopilla, ¿cierto?, y llevar a cabo su vida junto a su familia, ¿cierto?, en esta ciudad, que hasta el día de hoy se
mantiene poblada y hasta el día de hoy sigue embarcando el salitre. Ahora en camiones, porque el ferrocarril de Tocopilla al Toco fue lamentablemente paralizado debido a algunos problemas que hubo en su línea debido al aluvión del año pasado. Y hoy en día la descarga del salitre, aunque eso no significa que el salitre siga siendo descargado, o sea, siendo embarcado en la costa de Tocopilla. Una dimensión importante de Tocopilla, que es el salitre, y ver cómo se relaciona con la industria. Eso es lo que quería llevar a ustedes. Eso más que nada. Gracias.